mesa a personalidades muy destacadas. Invitamos a personalidades que han venido del ADA 601. Por favor, si nos dirigen la palabra. Tenemos referencia que han estado también trabajando en misiones de paz, por eso lo hemos invitado a la mesa para que nos hablen un poquito de su experiencia respecto de la paz. Bueno, buenos días para todos. A la Asociación de Ex Soldados Conflicto del Territorio Nacional, muchas gracias por la invitación. Al señor presidente, que lo conocí hoy, a León, que hemos estado en contacto durante estos días para participar de nada más y nada menos que la Jornada del Niño y la Paz 2019, que, como ya lo dijeron los anteriores expositores, no hay nada más importante. No hay nada más importante que nuestros niños, porque son el futuro de nuestra nación, sin lugar a dudas. También estaba viendo acá, como dijo la señora profesora, los derechos del niño, y ojalá todos, como padres, como docentes y como mayores que somos, podamos respetar estos derechos de los niños para que puedan crecer en libertad y con todo lo que necesitan para en el futuro ser parte y llevar adelante esta nación. No tengo lugar a dudas de eso, y lo acabo de escuchar en un montón de palabras, en poesías, en todo, así que muy lindo, la verdad que emocionante todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Bueno, me olvidé de presentar. Soy el mayor Alcántara, soy del Ejército, me acompaña el sargento ayudante Guaniardi. Nosotros hemos tenido la suerte, como lo hacen todas las Fuerzas Armadas, nosotros somos del Ejército, pero Fuerza Aérea y Marina también participa en las misiones de paz de Naciones Unidas, así que nosotros, a mí particularmente, me tocó estar en Croacia y en Haití. Al sargento ayudante Guaniardi le tocó estar en Haití. Así que nosotros brevemente, por ahí vamos a hablar un poquito de la experiencia, brevemente, porque por ahí, para hablar en profundidad de estos conflictos y de cuestiones religiosas y políticas, sería algo largo. Pero, como les decía, a mí me tocó ir en el año 1993, tenía 21 años, en ese momento se estaba desarrollando la guerra entre Croacia y Serbia. Nosotros, como integrantes de las Naciones Unidas, protegemos áreas, así que nosotros tenemos que garantizar los derechos humanos de las personas, y sin lugar a dudas que en una guerra todos sufren, pero obviamente que uno siempre ve que los niños, sin lugar a dudas, son los que más sufren, porque también lo dijo el señor cónsul, cuando va pasando la guerra hace que haya hambre, que se queden sin casa, que se destruya, que se pare la producción del país. Entonces eso genera mucha pobreza. Y hoy justamente estamos en la Jornada del Niño y la Paz, y a nosotros, como integrantes de las Naciones Unidas, bueno, nuestro país es integrante de las Naciones Unidas, actualmente son 193 los miembros de las Naciones Unidas, 193 países, entre los cuales está Argentina. Nosotros, cuando nos toca ir por el mundo en las misiones de paz, vemos estas cuestiones, y por supuesto que es muy doloroso. Todo lo que escuché, por supuesto que me adhiero totalmente a todo lo que escuché de todos los expositores, porque sin lugar a dudas tenemos que proteger a nuestros niños. Nosotros, aparte de Croacia, que como les conté que estuvimos porque iba pasando la guerra, y era terrible lo que eso representa. Nosotros, como íbamos protegiendo áreas, estábamos un poco más lejos de la guerra, estábamos a unos kilómetros. Nunca Naciones Unidas entra en guerra. Naciones Unidas va a proteger zonas, va a mantener la paz de un lugar, y va en diferentes capítulos. Por ejemplo, en la guerra de Croacia y Serbia era mantenimiento de la paz, y cuando me tocó ir a Haití era imposición de la paz, tratar de ir a pacificar, porque era un país que tiene actualmente un problema social bastante importante, que es Haití,
y es un problema de guerras civiles, y es un problema social. Y ahí, créanme, que ahí sí hay hambre, y ahí hay necesidad. Lo voy a dejar a mi camarada, el sargento ayudante Boniardi, para que él se explaye un poquito más con respecto a Haití, así los dos colaboramos un poquito. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenos días a todos. Sargento ayudante Boniardi, ya me presentó acá el mayor. Yo tuve la suerte de estar en Haití 1. En el año 2004, Argentina manda las primeras tropas a Haití. Imposición de la paz. Fue algo muy difícil en un país donde no aceptaba gente de otro lado, donde su gobierno no existía y donde había mucho vandalismo, muchos narcos. Fue difícil ver, de lo que estamos hablando justamente de los niños, ver padres donando sus hijos a nosotros. Ellos querían que sus hijos vengan a la Argentina, salgan de ese país. Fue una experiencia muy dura, porque lo viví de cerca y porque he visto chicos pasar hambre, de los cuales nosotros mismos le hemos donado nuestra comida, el agua, porque era muy difícil ver cómo vivía esa gente. Justamente ayer me acordaba, en ese año pasó el huracán Jane, el cual fue muy devastador para ese país, y nosotros estábamos ahí, y fue el momento en donde mucha gente ha muerto y las tropas argentinas han salido a la calle a buscarlos, a salvarlos y a tratar de darle lo poco que teníamos, porque estábamos fuera de nuestro país, y darle tranquilidad. Me acuerdo bien que se armó un lugar para los chicos, los cuales Argentina le ha dado comida y agua y un techo a esos chicos, y de esa forma Argentina quedó muy bien vista por un país donde no aceptaba gente. Y fue algo muy lindo ver a esos chicos, ya verle una sonrisa en la cara cuando nos veían llegar a nosotros. La verdad que como primera experiencia fuera del país, se nota la diferencia entre los chicos de allá y los chicos de acá. No quiere decir que los de acá no lo pasan, pero sí lo que es un país entero estar en ruinas, porque fue un país en ruinas, está en ruinas, pero Argentina le ha dado una mano, de los cuales esos chicos, ahora que ya son grandes, ya pasaron varios años, se deben estar acordando de todos nosotros y de muy buena manera. Gracias. Invitamos al señor Giacomo Gustavo Cutropía del Obispado si nos dirige unas palabras al respecto. Bueno, muy buenos días. Principalmente un saludo a nuestro obispo, Monseñor Gabriel Mestre, que no pudo estar presente, pero quiere hacerle llegar su cercanía, su cariño, su afecto y agradecimiento por haber sido invitado a este acto tan importante del tema de la paz. Bueno, me acabo de recibir de panelista, porque no sabía que tenía que hablar, pero un gusto poder decir unas palabras, sobre todo sobre este tema tan importante que es el tema de los niños y el tema de la paz, ¿no? Recién Susana, ¿no? Hablaba de un evangelio muy lindo que nos habla de los niños y dice que echaron a los discípulos a los niños. ¿Por qué echaron a los niños? Porque en la época de Jesús, los niños y las mujeres eran considerados lo último, lo más desprotegido. No tenían acceso a ningún acto ni público, ni político, ni religioso. Eran considerados como lo que estaba último. Y Jesús no se queda pasivo ante esta actitud, sino que dice el texto que se enojó. No hay muchos textos en el Evangelio que nos muestran a un Jesús enojado, pero él toma partido, les dice: dejen que los niños se acerquen a mí, y redobla la apuesta, porque les dice: si ustedes no se hacen como niños, se quedan afuera del reino de los cielos. Miren, Jesús pone a los niños por encima de todos, ¿no? Cambia. Esto
fue cambiando en nuestra época, en la sociedad, en nuestra cultura, pero hay mucho más para seguir trabajando sobre este tema, ¿no? El derecho de los niños, de las mujeres, un compromiso que debemos asumir como cristianos. Y sobre todo el tema de la paz. Lo primero que hace Jesús resucitado es aparecerse a los discípulos y les dice: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Y les dice a los apóstoles: cuando entren en una casa, lo primero que digan es: paz en esta casa. ¿Por qué? Porque el don, el regalo de la paz es el don más preciado que Dios nos puede dar. Esa paz que llena nuestro corazón. A veces parece que como no estamos en guerra, no hay problema con la paz, pero la paz surge de nuestro corazón. Cuando atacamos, nos enfrentamos o tratamos mal, ya estamos generando violencia, acabamos con la paz. Cuando no nos preocupamos por lo demás, estamos acabando con la paz. Entonces, el don de la paz es un regalo de Dios que hay que pedirlo y cultivarlo para que podamos llevar nuestra paz a cada uno de nuestros hermanos, y como cristianos es un deber y una obligación poder seguir creciendo en estos dos temas. Bueno, muchas gracias. En nuestra mesa se encuentra el concejal Marcelo Fernández, si quiere aportar también alguna palabra respecto de la paz. Bueno, buenos días a todos. Escuchaba al sacerdote y decía: después de él no debería hablar nadie. Después de él, con la claridad que lo ha dicho, no debería hablar nadie. Yo me voy a tomar el atrevimiento, en realidad, en este momento. Simplemente es saludarlos a ustedes. Uno los acompaña porque valora mucho los esfuerzos que se hacen para no solamente hablar de la paz, sino trabajar por ello. Lo quiero ir un poquito más allá. Cuando en estas tres letras se involucra a cada uno de su lugar lo que siente y piensa respecto a la paz, uno puede recorrer el mundo y darse cuenta que pasan cosas terribles provocadas por hombres como nosotros, los que circunstancialmente tienen una situación de poder, eligen entre la paz y la guerra. Y todas las guerras afectan, como se ha dicho, hemos coincidido todos los que hemos hablado, bueno, yo también coincido. Los primeros y más gravemente afectados son justamente los niños, por eso celebro muchísimo que podamos relacionar directamente esto que tiene tanto sentido. Ahora, yendo a lo que me toca, a lo que me compete, soy un vecino de la ciudad de Mar del Plata, y entre las reflexiones que uno se debe todos los días, y uno las piensa todos los días, y más cuando hablamos de la paz, digo, ¿cuál es el aporte que debo? ¿Cuál es el aporte que el otro espera de mí? No solamente como vecino, sino, como dije, desde una situación, hoy si se quiere, de responsabilidad pública. Seguramente que si uno quiere relacionar directamente la paz con lo que vemos en la sociedad, y uno va a poder hacer un detalle con lujo de detalle de todo aquello que está afectando la paz. Uno convive con situaciones que son noticias, lamentablemente, que en el ámbito familiar hay alguien afectado por situaciones de violencia, y que justamente directa o indirectamente siempre afectan a los niños. Ayer participé de un inicio de un encuentro que se llama, porque todavía se sigue desarrollando, organizado por el Centro de Combatientes de Malvinas, Héroes de la Patria para mí, y en el marco de eventos que viene organizando la Unión Hispano Mundial de Escritores. Y la reflexión de uno de las personas que hizo uso de la palabra, un peruano, un hermano latinoamericano, peruano, él decía, cuando hablaba de la paz, decía: no puedo hablar de la paz, no podemos hablar de la paz si no hay justicia social. Y hoy la paz que buscamos y la que queremos referir directamente a los niños se ve afectada porque hay niños que acá, no en otro lugar del mundo, acá nos afecta al mundo, pero acá padecen hambre. Hay niños que no pueden desarrollarse cotidianamente en lo que sería un ámbito lúdico, del juego, de la cultura, porque las
inversiones públicas, que para nosotros son inversiones públicas, en muchos casos se ven como gastos. Entonces cuando vemos que es un gasto invertir en algo que no nos genera, y esto hablo desde la miseria a veces de la política, el voto, porque los niños todavía no votan, y hablamos de ellos siempre indefectiblemente como futuro, y nos olvidamos muchas veces, o creo que la mayoría, me hago cargo de la parte que me toca, cuando uno habla de los niños y su futuro y el futuro, nos tenemos que dar cuenta que son presentes para que tengan futuro. Nosotros, los que podemos y debemos regalarles un presente. Algunos porque tenemos la obligación de hacerlo, y otros ayudan mucho porque le ponen mucha vocación y mucha voluntad para resolver aquello que no resolvemos los que tenemos responsabilidades. Por eso celebro, los invito a que veamos en cada pelota que no está en un potrero a niños a los que no le estamos dando paz. Los invito a que veamos también a aquel niño que en algún momento tuvo la oportunidad de tocar un violín en una orquesta infanto-juvenil y que hoy lo tiene que tener colgado en el ropero, para que nos demos cuenta que no le estamos dando paz como se merece. Los invito también para que llevemos la mirada a aquellas mesas donde falta el alimento, y los que más lo sufren y lo padecen son los niños, que están creciendo y necesitan de una buena alimentación en los primeros años de vida. Y yendo un poquito más lejos donde estamos hoy parados, los invito a que veamos que hay familias que hoy revuelven basura porque no tienen trabajo para llevar un plato de comida e intentar llevar algo de comida a su mesa. Muchísimas gracias, Benito, por nosotros. Gracias por estar. Hemos recibido una nota de salutación de la señora Sonia Rawiski, directora de la Dirección General de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Mar del Plata, 20 de septiembre de 2019. Integrantes de Asociación de Exsoldados Conscriptos del Territorio Argentino, reciban mi afectuoso saludo por este medio y mis disculpas por no acompañarlos en el día de la fecha, dado que me encuentro realizando actividades con estudiantes de una escuela en la ciudad. Agradezco la invitación cursada, siendo portador de la presente quien representa en esta oportunidad la Dirección General de Promoción de Derechos Humanos de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón. Comparto con ustedes una breve reflexión sobre la convocatoria que en esta oportunidad nos interpela a pensar sobre la niñez y la paz, la certeza sobre el compromiso y el trabajo diario que debemos realizar como sociedad para la erradicación de la violencia, que es la contracara de la paz, reafirmando en cada momento el espíritu del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Sin otro particular, saluda cordialmente Sonia Rawiski, directora general de la Dirección General de Promoción de Derechos Humanos. Gracias. Sí, gracias. Tiene la palabra la señora Susana Lata. Hablamos de la guerra, hablamos de la paz. ¿Qué nos dijo Jesús en su momento? La paz os dejo, mi paz os doy. Y no es mi paz, la paz del hombre. Porque el hombre piensa que logra la paz cuando cesa el fuego. Y esa no es la paz. La paz viene a posteriori, como hablamos todos nosotros recién. Es la reconstrucción y el reconocimiento a aquel que quedó detrás de todo eso, ya sea adulto, ya sea anciano, ya sea niño, porque reconstruir o construir la paz es darles nuevamente dignidad a esas personas y considerarlos nuestros hermanos. Yo digo que estoy muy contenta porque, bueno, están los cascos blancos que actúan, ¿no es cierto?, en los conflictos bélicos, pero la Argentina creó, y para mí es un orgullo porque yo soy argentina a muerte, ¿no es cierto?,
los cascos azules, que son los que van detrás, ¿no es cierto?, a reconstruir también y a lograr la integración. Y eso es muy importante. En las guerras, lo peor que tenemos son las acciones contra los niños y contra las mujeres. Las violaciones de las mujeres en las guerras ha sido tremendo. Y con esto estamos logrando superarlo, construir y superarlo. Nada más. A continuación veremos un video alusivo a la fecha, los niños y la paz.